Buenos días, el día de hoy les presentaremos las consecuencias de los riesgos para los datos. Mi nombre es Saray Berrío y junto con mi compañera Luna Maecha, les vamos a hablar sobre las consecuencias de los riesgos para los datos en Internet. Veremos cómo el mal uso de estos datos pueden afectar nuestra privacidad y seguridad. Exploraremos ejemplos reales y explicaremos en qué medidas podemos tomar para protegernos. Em, así es, Luna. Pero antes vamos a responder algunas preguntas clave sobre este tema para que tengamos una mejor comprensión de su impacto. Entonces, bueno, como primera pregunta tenemos, ¿cómo puede afectar el anonimato en Internet tanto de forma positiva como negativa? El anonimato tiene dos caras. Por un lado, este puede proteger la identidad y la privacidad de las personas, permitiéndoles así expresarse libremente sin temor a represalias o incluso para quienes desean compartir sus experiencias sin poderse exponerse públicamente. Pero, por otra parte, también puede ser usado de manera negativa. Algunas personas aprovechan el anonimato para cometer delitos en línea, difundir información falsa o acosar a otros sin asumir responsabilidad por sus acciones. Un ejemplo claro de esto puede llegar a ser el trolling, que es cuando una persona le deja a otra persona comentarios ofensivos solo para llegarlo a molestar o incluso generar un conflicto en Internet. Ok, como segunda pregunta tenemos, ¿cuáles son las consecuencias del acoso en línea a nivel personal y económico? El acoso en línea puede tener consecuencias muy graves en la vida de una persona. Este puede generar estrés, ansiedad o incluso depresión, afectando la autoestima de la misma y el bienestar emocional. En casos extremos, se ha llevado a víctimas al aislamiento social o incluso al suicidio. A nivel económico, el impacto también es grande. En Australia, en 2019, el acoso en línea le costó al gobierno aproximadamente 3.700 millones de dólares debido a los gastos en salud mental y a la pérdida de ingresos de personas que dejaron de trabajar o estudiar debido a este problema. Esto demuestra que el acoso en línea no solo afecta a una persona directamente, sino también a una sociedad en general que se ve involucrada. Ok, como tercera pregunta tenemos, ¿qué medidas existen para evitar o prevenir el robo de identidad en Internet? Claro, el robo de identidad ocurre cuando alguien obtiene nuestra información personal sin autorización. Esto para cometer fraudes o delitos. Para prevenirlo, podemos tomar varias medidas de seguridad. Por ejemplo, es importante usar contraseñas seguras y únicas para cada cuenta, activar la autenticidad en 2 pasos y no compartir información personal en redes sociales o sitios web poco confiables. También debemos ser más cuidadosos con los correos electrónicos que recibimos y los mensajes sospechosos de SMS, ya que muchas veces los ciberdelincuentes intentan engañarnos con técnicas de phishing para obtener todos nuestros datos. Ok, Luna. Como última pregunta tenemos, ¿cómo protegen las leyes en Colombia los datos personales de los usuarios en línea? Claro, en Colombia existe la Ley 1581 del 2012, que regula que el derecho de los ciudadanos a conocer, actualizar y rectificar su información en base de datos. O, pues además permite solicitar la eliminación de datos si fueron obtenidos sin autorización o si ya no tienen una finalidad válida. Para esto, la Superintendencia de Industria y Comercio es la entidad encargada que garantiza el cumplimiento de esta ley y sanciona a las empresas o entidades que no llegan a cumplirla. Bueno, ahora que entendemos mejor el impacto del anonimato en Internet, hablemos un poco más de uno de sus efectos más comunes, el trolling. El trolling se da cuando alguien deja comentarios ofensivos o provocativos, solo para molestar a otros. Esto puede generar discusiones innecesarias,
e incluso puede afectar la reputación de una persona llevándola al ciberacoso. Algunas redes sociales han implementado medidas como la verificación de identidad para reducir el anonimato en casos de abuso. Sin embargo, eso también plantea un debate sobre la privacidad en Internet. Y aunque sigue siendo un desafío, es importante encontrar un equilibrio entre la privacidad y seguridad en línea. Uno de los mayores peligros en Internet es el acoso en línea, que afecta a millones de personas en todo el mundo. Un estudio en Australia reveló que una de cada tres personas ha sido víctima de acoso en línea, lo que tuvo un costo económico significativo para el país en términos de salud y productividad. Es muy importante tener en cuenta que el acoso en línea puede sufrir graves consecuencias emocionales y psicológicas, lo que afecta la vida personal y profesional de la persona que lo sufre. Para combatir esto, las plataformas digitales han desarrollado herramientas como filtros de comentarios, opciones para denunciar contenido y bloqueos de usuarios. Sin embargo, es fundamental promover la educación digital y la empatía en Internet. Ok. Otro problema grave es el robo de identidad, que ocurre cuando alguien usa nuestros datos personales sin autorización para cometer fraudes. Por ejemplo, en Estados Unidos, en el 2020, se reportaron pérdidas de 50.000 millones de dólares debido al robo de identidad que sufría el país. Las víctimas pueden enfrentar problemas financieros, fraudes bancarios y daños a su reputación en línea. Por eso es muy importante proteger nuestras contraseñas, activar nuestras autentificaciones en 2 pasos y evitar compartir información personal en sitios no seguros. Pero ustedes se preguntarán, ¿qué pasa con nuestros datos cuando dejamos de usar un servicio en línea? En Colombia, la Ley 1581 del 2012 permite solicitar la información eliminada de datos si ya no son necesarios, si se obtuvo sin consentimiento o si el usuario decide retirar. Sin embargo, en muchos países estas regulaciones no existen, lo que lleva a que algunas empresas sigan almacenando datos sin autorización alguna. Por eso, es clave leer las políticas de privacidad antes de registrarnos en plataformas digitales. En conclusión, debemos cuidar nuestros datos y ser conscientes de los riesgos al usar Internet. Así como proteger toda nuestra información es clave para evitar problemas como el acoso y el robo de identidad junto al mal uso de nuestros datos. Además, debemos conocer nuestros derechos digitales y aplicar medidas de seguridad para prevenir riesgos. Esperemos que toda esta información les ayude a estar más seguros de no compartir datos innecesarios en Internet. Gracias por escucharnos.